Hola a todos, mi nombre es Víctor Hernando Macías Ramírez, estudiante de el doctorado en Desarrollo Sostenible en el Seminario de Bioeconomía, orientado por el doctor Jorge William, a través del cual entonces vamos a hablar sobre los retos para la bioeconomía en América Latina. Inicialmente vamos a plantear cómo la humanidad desde los principios fundamentales de su desarrollo histórico-social ha desarrollado procesos de intercambio culturales y comerciales que a su vez han conducido al intercambio de bienes y servicios, lo que Marx llamaba los bienes de uso y los bienes de producción. Esos bienes de uso plantea Marx dentro de su crítica al modelo capitalista en el capítulo 1, pues hacen parte de este modelo, ¿cierto? Y cómo a partir, digamos, de la apropiación de los medios de producción, entonces surgen dos clases, una que trata de explotar a otra dentro de esa dinámica, generando lo que él denomina un plusvalor. Lo que está mostrando el desarrollo histórico a través de la historia es que en este momento enfrentamos una crisis ambiental y social por una fractura que tiene ese sistema, por la misma énfasis en la explotación del capital y por el énfasis también en la sobreexplotación de los recursos naturales. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio han planteado ya algunos de estos crisis y riesgos que han derivado en crisis de la geopolítica y crisis del medio ambiente. Surge entonces dentro de este trabajo la bioeconomía como una disciplina que a través del desarrollo de cada una de sus planteamientos puede constituirse en la ciencia de la supervivencia, es decir, en aquel nuevo paradigma que permita el desarrollo económico, la sostenibilidad y la equidad. Esa es, digamos, como el enfoque del trabajo que inicia con un análisis comparativo de América Latina frente a otras regiones. Y en ese sentido vemos como América Latina desde 1980 tenía una participación en el PIB mundial del 12% y el cual ha bajado en los últimos 3 años al 3%. Caso contrario a lo que ocurre en los países de Asia Oriental, donde la participación sube del 12 al 25%. Igualmente, de paradójico está el declive de la Unión Europea y Norteamérica, básicamente Estados Unidos y Canadá, donde en 1980 pasan de un 24 a un 17%, es decir, disminuye ese Producto Interno Bruto, igual que en la Unión Europea, que baja del 31 al 23%. Estas cifras lo que nos están mostrando es que América Latina requiere un mayor proceso de integración comercial, de diversificar sus mercados, porque ya hemos visto también que cuando se concentran las actividades económicas en unos cuantos países, pues a veces estos países, por diferentes razones políticas, económicas o ideológicas, entran en conflicto y se afecta y se entra, digamos, en un gran riesgo país al concentrar las exportaciones en ciertos lugares. Además de ello, pues América Latina debe superar sus limitaciones estructurales, es decir, las inversiones que tiene que hacer en vías, en aeropuertos, en toda la infraestructura tecnológica, en la educación, en la transformación, pero también en el desarrollo ético que permita que realmente las inversiones se materialicen y se puedan entonces resolver esos desafíos que tiene América Latina frente a su desarrollo económico, científico y cultural en relación con los demás países. La inversión en América Latina ha sido constante a través del tiempo, pero de bajo promedio mundial, más o menos de un 20%. Y la evolución del Producto Interno Bruto de América Latina también ha sido muy baja, especialmente entre el 2012 y el 2022, que subió solamente algo más de $1 billón. Eso implica entonces desafíos para un crecimiento sostenido, pero también para un
crecimiento equitativo, si es que la palabra crecimiento cabría dentro de lo que estamos planteando en este momento. Igualmente ocurre con el Producto Interno Bruto en el sector agropecuario en América Latina, que entre el 90 y el 2022 estuvo cerca del 5,12%, que es la tasa media de crecimiento anual del sector agropecuario. Lo que vemos es que entre el 2012 y el 2022, pues el crecimiento no fue tan alto como sí se dio entre el 90 y el 2012. Algunos teóricos plantean que esta situación estuvo determinada por los efectos de la pandemia, pero otros también hablan de una crisis en el modelo tradicional agroexportador y también a una crisis estructural de los países, como ya lo habíamos mencionado, que a pesar de tener abundantes recursos minerales y recursos forestales, pues no logran consolidarse como economías fuertes a nivel mundial. Eh, Igualmente importante es la participación de América Latina en la huella de materiales en la extracción de combustibles, y como vemos, entonces ha sido unos porcentajes supremamente bajos. A América Latina en promedio más o menos estaría en un 15% si promediamos desde el 70 al 24. Y en el tema de la huella de material de combustibles fósiles y sus derivados, vemos que básicamente en los últimos 3, 4 años ha sido del 5%, es decir, una tasa de participación global muy baja a pesar de los recursos que se tienen. Igualmente, otro reto fundamental para América Latina es la variable ambiental, la pérdida de manglares, que entre el 2000 y el 2020 bajó de 42.060 kilómetros cuadrados a 40.874. Entendiendo además que los manglares pues dan unos servicios ecosistémicos fundamentales, como es la protección, el elemento de generar barreras contra tormentas y erosiones, la regulación climática a través de la captura del carbono azul, la mejora de la calidad del aire, la purificación y el reciclaje de nutrientes en los ciclos biogeoquímicos, el sustento de la biodiversidad y de su sostenibilidad en el tiempo, la posibilidad de aprovisionamiento de recursos de madera y productos forestales, la regulación hídrica y el valor cultural y el ecoturismo. Son elementos que para América Latina, paradójicamente, eh, se convierten en un reto porque pues América Latina en los últimos años también ha empezado a tener una gran eh, auge del turismo a los diferentes países. Sin embargo, ese turismo a veces se ha convertido en un fenómeno negativo en el sentido de que está afectando eh, todos los ecosistemas naturales debido a las malas prácticas, sobre todo de las personas que vienen a visitar estos sitios. Entonces, allí hay grandes retos también en temas como formación, como educación, y cómo implementar infraestructuras y mecanismos legales para lograr una armonía en el ejercicio de esta actividad económica. Igualmente, el estrés hídrico en América Latina, así como en otros lugares del mundo, derivado del uso intensivo de elementos para la agricultura, para la industria, para el uso hídrico en la energía y los servicios de los recursos hídricos en las grandes ciudades. Allí vemos entonces una foto del río Amazonas y vemos cómo este ha ido perdiendo cada vez caudal a medida que va pasando el tiempo. Entonces, estamos frente a un fenómeno que algunos lo denominan una policrisis, en la medida que estamos hablando que hay múltiples factores que intervienen en todas estas problemáticas que estamos viendo actualmente y que se están agudizando en este momento, además con guerras y con ciertas fricciones que se están generando a nivel mundial de orden político y militar. Desde el punto de vista de las áreas boscosas y de la huella ecológica, Latinoamérica también tiene una problemática. Y es que al igual que en muchas otras partes del mundo, se consume más de lo que la naturaleza puede regenerar. Es decir, que nuestros ciclos productivos son más veloces que la capacidad que tiene la naturaleza para volverse a reconstituir. Y fuera de ello,
hay unos factores que están agravando esa problemática, como es el modelo extractivo de recursos minerales, el exceso en la dependencia de materias primas para nuestros procesos, la apropiación de rentas por actores externos, incluso países como Colombia, además de actores armados que utilizan estas tierras para deforestar y sembrar cultivos al margen de la ley o para desarrollar actividades de minería ilegal. Y además el bajo valor agregado que tienen nuestros productos agrícolas hacen que también eso influya en el desarrollo sostenible de la región. Luego, para que la bioeconomía pueda transitar hacia una producción sostenible, hacia el uso de recursos eficientes, hacia una economía circular, y que pueda llegar, digamos, a las políticas de estado ambientales que permitan mitigar los factores del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la degradación del suelo, de las emisiones de gas carbónico y también desde factores de orden sociocultural, como es, por ejemplo, la tasa de natalidad que está cayendo. Vemos que todos estos elementos van influyendo en el tránsito de Latinoamérica hacia el ejercicio de una bioeconomía sana y saludable. Por eso entonces, si metimos acá un poco, introducimos el tema de la dimensión social, porque la dimensión social permite atender un desafío estructural de nuestra sociedad, que es una sociedad muy desigual, con unas problemáticas muy profundas que básicamente vienen derivadas de la relación entre los niveles de ingreso y los impactos ambientales. Eso nos lleva entonces a que para Latinoamérica exista un consumo medio y exista una alta vulnerabilidad climática y haya unos impactos muy negativos en términos de pobreza ambiental, de desigualdad social, de exposición a riesgos climáticos, lo cual entonces nos conduce a nosotros a pensar que una de las problemáticas centrales en América Latina es que quienes más consumen más contaminan y quienes menos consumen pues más vulnerables son. Entonces hay una dimensión social que hay que atender para poder entonces atender esas otras retos desde lo natural, desde lo productivo, etcétera. Luego, el análisis que hicimos con otras regiones del mundo, considerando variables económicas, ambientales y sociales, evidencian la existencia de profundos desafíos estructurales en la región. Frente a este panorama se plantea la bioeconomía latinoamericana como una alternativa estratégica que requiere una definición más amplia y contextualizada a sus particularidades territoriales y sociales. Y esto es una de las cosas en las que hizo mucho énfasis el profesor Jorge William en el seminario, cómo en su interacción con las comunidades se dio cuenta de cómo ellas tienen prácticas ancestrales que les han permitido tener una relación más armónica con la naturaleza, sin descuidar el desarrollo de las propias comunidades y sus necesidades alimenticias, de vivienda, de vestido y de todo orden. Sabemos también nosotros que la bioeconomía se remonta a los trabajos de Sadi Carnot, quien inicialmente estudió la termodinámica y estableció ciertas relaciones de las leyes de la termodinámica con la economía, y Nicolás Georgescu-Roegen, quien profundizó también la misma problemática, haciendo mucho énfasis en la segunda ley de la termodinámica, en la entropía, y cómo ésta está directamente relacionada en el proceso económico como un sistema abierto, sentando las bases de lo que hoy en día se entiende como un sistema que es dependiente de límites biofísicos y del planeta, y que por lo tanto no tiene mucho sentido hablar de crecimientos ilimitados en un mundo que es limitado y con recursos limitados. Luego, las definiciones que están proponiendo los organismos internacionales vienen a complementar este enfoque para constituirlo como un paradigma integral que permita articular las problemáticas del desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social en un modelo que permita dar respuesta a esas mismas. La Unión Europea hace algo similar y entonces entiende la bioeconomía a partir entonces del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
donde identifican sectores, sistemas, recursos, actores que tienen que ver entonces con la forma como circulan los recursos, cómo se generan los procesos y cómo, digamos, toda esta dinámica puede contribuir de manera muy positiva al crecimiento y a la constitución de la bioeconomía como una ciencia tecnológica, pero también de innovación y relacionada a proporcionar las soluciones que se requieren en este momento de la historia. Luego, lo que estamos suponiendo entonces es que para América Latina la definición de bioeconomía debe incorporar no solamente los elementos de los que ya hemos mencionado y de cómo su desarrollo epistemológico a través del tiempo la ha ido consolidando, sino que también hay una realidad sociohistórica en cada uno de los territorios. Y por lo tanto, se requiere entonces de entender situaciones de orden sociodemográfico, ¿cierto? La tasa de natalidad, los ingresos per cápita, las necesidades culturales, o sea, la pluriculturalidad, pero también es importantísimo que haya una legislación que cobije todos estos tipos de aspectos, todo este tipo de aspectos y que sean la base natural y material para el desarrollo de un proceso institucionalizado adecuado que permita entonces que realmente la bioeconomía se constituya como ese paradigma importante y necesario para poder atender las problemáticas del intercambio económico y de muchos otros aspectos de la sociedad moderna. Incluso la CEPAL propone medir el desarrollo de capacidades de investigación en ese mismo sentido, de tal manera entonces que se pueda asegurar que a través de la educación superior y de la formación científica se logre aportar en esta tarea meritoria. Estas son entonces las referencias, agradezco su atención y muchas gracias.